La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Bienvenidos a Selfie a los 30, un podcast que busca ser el reflejo de una generación, esa que tiene hoy alrededor de los 30 años. Y es que dicen que los jóvenes actuales no gozan de la misma cultura participativa que sus abuelos o sus padres. Que fíjate, esta juventud no sabe que los derechos se conquistaban saliendo a protestar en las calles, que tampoco conocen lo que simboliza un sindicato y, en definitiva, es por eso que sus condiciones son peores que hace unos años. Pero nada de eso será tan cierto como dicen. La realidad es que la juventud de la generación de hoy, que tiene 30, es quien rompió el bipartidismo a lomos de sus protestas en las plazas del 15M. Es también la generación capaz de organizarse mediante las redes sociales para extender su mensaje a miles de usuarios. Claro está, sus luchas hoy no son por derribar una dictadura, ni tampoco la de lograr la jornada laboral de 8 horas. Y aun si fuera cierto que participan menos, cabría preguntarse si son realmente culpables de que se haya roto esa confianza en los lazos comunitarios o las instituciones. Así que hoy en Selfie a los 30 retratamos la cultura asociativa. Hola, soy Andrea Henry, tengo 24 años y soy la presidenta del Consejo de la Juventud de España, aunque empecé a participar con 14 años en la Asociación de Estudiantes de mi instituto. Actualmente también estudio el máster de Psicología de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Como en el Congreso de los Diputados prácticamente no hay jóvenes, los jóvenes siempre van al fondo de la lista, nunca van en puestos de posible salida, y cuando está terminando la legislatura, por cambios, entonces entra algún joven. Como esto pasa, no se nos escucha, porque no estamos presentes en el proceso, entonces siempre parece que es lo de los mayores y luego lo de los jóvenes. Hola, soy Clara Mechazurra, la directora de contenido de Frida España. Soy periodista y sobre todo soy feminista. De eso que hizo mi madre por mí y todo lo que me enseñó en ese momento, porque ahí entendí cómo se conseguían las cosas, lo importante de preguntarte, de cuestionarte lo establecido y de emprender pues ciertas batallas que tienen mucho sentido. Hola, me llamo Carlos González Matos, tengo 30 años y estudié Historia para terminar especializándome en Gestión del Patrimonio Artístico. Desde hace 5 años tengo el honor de representar al Partido Socialista como concejal de Cultura, Memoria Democrática y Patrimonio Histórico en el Ayuntamiento de Arucas, en Gran Canaria. Que a veces estás pues con tus amigos, ¿no? Pues en una terraza disfrutando un poco de la tarde, pero aparece alguien con un problema y lo tienes que atender, porque es que está feo que el concejal te diga, no, perdona, eso ya es lunes, es sábado, no estoy en horario, no, tienes que atender a esa reclamación, y eso al final pues también te hace que de alguna forma no puedas desconectar nunca del todo de la responsabilidad. Y a mí me gustaría empezar por eso. ¿Cómo se forjó vuestra cultura, vamos a llamar, activistas? Porque aunque unos venís del mundo asociativo, otros de la política y otros incluso de las redes sociales, todos yo creo que compartís ese espíritu de que queréis dejar una huella en el mundo. Y vamos a empezar por ti, Andrea. Yo estaba en el instituto y un día con los compañeros nos dimos cuenta de que las fotocopias dentro del instituto eran más caras que la copistería de fuera. Entonces nos enfadamos un poco y fuimos a hablar con el director y le dijimos, oye, mira, es que no puede ser. Total, que nos dijeron que era lo que había, que solo decidía la consellería y que no podían hacer nada. Sin embargo, a raíz de eso, creamos una asociación de estudiantes en el instituto y entonces volvimos al director y le dijimos, mira, es que ya no soy yo sola, sino que yo, como representante de todos los estudiantes, te estoy pidiendo, por favor, que bajes el precio de las fotocopias. Y lo conseguimos, pero en ese momento, claro, yo dije, ostras, es que se pueden hacer más cosas en el instituto de lo que ya te viene dado, de lo que está dentro de las aulas. Y entonces ahí empecé como en el movimiento estudiantil, en la Federación Valenciana de Estudiantes y luego en la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes. Pero porque también siempre he sido un poco esa estudiante que siempre se presentaba delegada, que era consejera escolar, mediadora y todo lo que se podía. Wow, escuché una vez, creo que lo leí en algún sitio, que una frase que decía algo así como: toda vocación política nace y se nutre de un agravio personal, ¿no? En este caso es muy posible. El tema de las fotocopias. Y me voy a ir con Carlos, porque tú eres muy joven, que yo te conocí a ti cuando me invitaste a hacer una conferencia allí al Ayuntamiento de Arucas sobre el Día de las Escritoras, y yo quisiera saber cómo nace tu pasión de político, porque al final eso es lo que tú haces en tu día a día, dedicarte a la política.
Al final, pues también era el típico que siempre se presentaba delegado de clase, el que siempre entendía las injusticias del aula como propias y esa necesidad de organizarse, precisamente porque al final yo creo que es el primer ensayo que tenemos los jóvenes como sociedad, que son las aulas. Al final, pues una cosa va llevando a la otra, pero paralelo a esto, claro, esta inquietud por intentar mejorar el mundo, por intentar de alguna forma pues sumar mi granito de arena, pues hizo que me afiliase desde los 14 a las Juventudes Socialistas y desde los 18 al Partido Socialista, y desde ahí pues también en mi municipio ir sumando mi granito de arena. Yo no empecé, a mí me empezaron, porque yo iba a un colegio en el que todos los niños hacían karate y todas las niñas hacíamos ballet. Era la norma, era un colegio tradicional con muchos años y era así, nadie se había planteado que eso tendría que cambiar. Entonces llegué yo a ese colegio y sobre todo llegó mi madre. Entonces mi madre se peleó con el colegio, se peleó con todo el mundo y les dijo que su hija no iba a hacer ballet, que su hija iba a hacer karate. Yo en ese momento odié a mi madre, claro, dije, pero ¿por qué me pasa esto? Luego entendí todas las implicaciones y la profundidad de eso que hizo mi madre por mí y todo lo que me enseñó en ese momento, porque ahí entendí cómo se conseguían las cosas, lo importante de preguntarte, de cuestionarte lo establecido y de emprender pues ciertas batallas que tienen mucho sentido. Qué bueno, ¿no? Fijaos que hay muchos rasgos comunes entre los tres, decíais, ir más allá de lo que a uno le viene dado, cambiar lo establecido. Yo creo que siempre habéis tenido una voluntad de salir de la caja, ¿no? De imaginar otros mundos posibles, que a lo mejor hay otro tipo de personas que transitan más por los caminos que se han andado. Y a raíz de eso, a mí me gustaría saber cómo veis la cultura asociativa de los jóvenes de hoy en día, ¿no? Igual jóvenes como nosotros o más jóvenes también que nosotros, porque sí que es cierto que se escucha mucho esto de hoy en día los jóvenes no tienen tan buenas condiciones porque no protestan por ellas, ¿no? A diferencia de los pensionistas, que todavía a día de hoy ves a señores de 60, 70 años que salen a protestar, que paralizan calles por reclamar lo que ellos consideran que es un derecho. ¿Qué creéis que es lo que está ocurriendo para que tengamos esa impresión, ¿no? Y me voy contigo, Andrea, porque sí que es cierto que a veces ponemos mucho el foco en los jóvenes, pero sí que es cierto que parece que los jóvenes somos poco escuchados en política. ¿Y cómo lo percibes tú todo eso? Claro, yo no puedo ser parcial, porque al final yo estoy en el Consejo de la Juventud de España y todas las personas con las que trabajo son personas jóvenes, voluntarias, que trabajan, estudian y además dedican su tiempo libre a cualquiera de las más de 50 asociaciones que componen el Consejo de la Juventud de España. Entonces, claro, para mí la juventud está muy movilizada y muy asociada, y todo mi entorno y todo mi día a día son personas que su trabajo, y trabajo entre comillas porque no es un trabajo, es un voluntariado no remunerado, y que siempre se dice que los jóvenes se han desconectado de la política, pero yo creo que es la política la que se ha desconectado de los jóvenes, la que no habla para las personas jóvenes, la que no se comunica como nos comunicamos las personas jóvenes. Es decir, al final las estructuras de participación de hace unos años en las que acudes a una asamblea todas las semanas y pagas una cuota religiosamente y te reúnes en el local de abajo de tu... Esto ya no pasa, porque la juventud está muy globalizada y tenemos también mucho acceso a las redes sociales. Un año estoy de Erasmus, vengo, me voy a hacer un SICUE, me voy a Madrid y luego vuelvo a mi casa. Entonces, claro, la juventud se mueve de otra manera y estas estructuras no se han movido tan rápido como nos hemos movido las personas jóvenes. Se está cometiendo una injusticia. Está ocurriendo algo que te da mucha rabia. Cualquier vulneración de derechos humanos. Coges tu móvil, escribes un post en el que manifiestas lo horrible que es lo que está pasando, dejas tu móvil y sigues con tu vida. ¿Estás en contra del genocidio que Israel está cometiendo con los palestinos? Pon un tuit sobre el boicot de la actuación de la cantante israelí en Eurovisión, publica en tu cuenta que no verás el festival a modo de protesta y a ver si pasa algo. Esta forma de actuar frente a la defensa de derechos y libertades se llama activismo de sofá. Es decir, en vez de usar los medios tradicionales de protesta, movilización, protestas callejeras, manifestaciones, se limita simplemente al uso de las redes sociales. Hay muchos críticos de esta forma de activismo porque consideran que, desde la comodidad de tu sofá, poner un tuit o compartir un enlace de Facebook no sirve de nada si realmente quieres cambiar la sociedad. Para combatir, dicen los retractores, hay que salir a la calle y hacer notar el descontento por aquello que creemos injusto, siendo esta la única forma de cambiar las cosas. Con el avance de la tecnología han cambiado muchas cosas y entre ellas la forma de manifestarse y de protestar. Gracias a las redes se convocan manifestaciones y llegan a mucha más gente a mucha más velocidad que antes. Pero aún así también ha cambiado la percepción y es que hay muchas personas que creen que salir a la calle ya no sirve de nada,
que así tampoco se logran los cambios. Y lo cierto es que un estudio de Harvard y la Universidad de Estocolmo confirmó hace poco que las protestas que se dan en las democracias occidentales no suelen dar resultados inmediatos en política, pero sí que logran que la gente se vuelva cada vez más activa en cuestiones que les atañen. ¿Y tú? ¿Sales a la calle? En relación al activismo de sofá, yo creo que actualmente sí soy bastante activista de sofá, en el sentido de que pues por mi circunstancia, mi disponibilidad o lo que sea, sí que tiendo más a difundir y compartir información que me parece importante, que hacer un activismo, quizá activismo más real, más activo, más a realizar acciones por las causas que veo justas. Pues no utilizo mucho las redes sociales, la verdad. Yo casi prefiero tomar la iniciativa en ciertos aspectos e intentar cambiar las cosas que tengo a mi alrededor, ¿no? Pues con el tema de la asociación de estudiantes o participando en iniciativas en la universidad y así. Al final yo intento expandir o transmitir lo que yo pienso en mis círculos, ¿no? Entonces... No creo mucho tampoco en el activismo de sofá ese que están diciendo. Para mí compartir post en redes sociales no sirve para absolutamente nada. Entiendo que sirve para visibilizar, ¿vale? Pero creo que no le llega a nadie y que creo que además están muy cargados de contenido vacío. Es decir, pues sí, es el Día de la Mujer, ¿no? Y entonces pues todo el mundo sube post en relación con eso, pero luego seguimos siendo todos unos machistas de mierda. Y las leyes, pues como que no es una afectación real. Entonces, pues no, yo no creo que poner un tuit por la paz en Gaza y Pakistán y tal, o sea, no, para mí no tiene ningún fuste. No me considero activista de sofá porque además no publico casi nada en redes, entonces prefiero salir a la calle. Creo que poner un tuit sobre cualquier tema es dar tu opinión, pero activismo no sé hasta qué punto llega. Y bueno, retomando ese guante que decía Andrea de una juventud que está más adaptada a otros entornos, yo quería saber cómo ves ese retorno desde tu campo, Clara, por alusión directa. ¿Ves que ahí los jóvenes sí son más participativos? Porque parece que muy a menudo existe esta teoría de que a lo mejor haciendo un post, haciendo un tweet, una fotografía en el Instagram, uno ya ha hecho ahí su contribución sociopolítica a la causa de la humanidad, y a veces igual eso incluso puede disuadir, ¿no? Estar de una forma pasiva en el sofá viendo posts maravillosos que fabricáis desde Frida, pero que a lo mejor uno tampoco es que esté participando con implicaciones. Estoy de acuerdo con Andrea en toda la parte de que creo que se critica mucho a los jóvenes. Eso es lo primero. Creo que es muy fácil decir, los jóvenes están sentados en el sofá, no se movilizan, no hacen nada. Bueno, creo que eso es, si lo miramos desde la lupa, de los movimientos o las asociaciones pues tradicionales o de hace 30, 40 años, como mencionaba Andrea. Hay muchas formas de movilizarse, hay muchas formas de hacer cosas. Las redes sociales son una forma fantástica para hacerlo. Sé que tiene muchos detractores y hay muchas cosas malas en las redes sociales, desde luego, como en todo. Hace 40 años también habría gente que estaría en su sofá, estoy segura. Pero me gustaría darte un ejemplo muy reciente y muy rápido para entender el potencial de las redes sociales, porque creo que lo habréis visto todos, pero hace muy pocos días se extendió una lona terrible en Callao, una clínica de cirugía estética, mandando un mensaje horrible a muchísimas mujeres, niñas, adolescentes, pues básicamente diciéndoles que eran parte del panorama, ¿no? Que eran una cosificación horrible. Empezó una campaña voraz en redes sociales pidiendo que esa lona se bajara, que no podía ser que mandáramos ese mensaje a las niñas, a las mujeres. Bueno, tuvo un apoyo en redes tal que la lona se bajó y que la clínica tuvo que pedir perdón por ello. Y me voy con Carlos porque yo recojo aquí dos alusiones directas a la profesión de político. Yo creo que la primera, obviamente, es la cuestión de las redes sociales. Son útiles porque a las primaveras árabes vinieron dinamizadas, si nos vamos a casos extremos, ¿no?, de países
que no tenían libertades, directamente no eran democracias, donde la gente pudo saber que no era el único que estaba solo pensando eso, ¿no? Gracias a esa posibilidad de conexión. Pero yo creo que a la vez las redes sociales, en este caso concreto que tú planteas, sí que es cierto que hay un efecto amplificación de una causa, pero yo creo que a veces se pueden generar cámaras de eco, y yo lo he visto mucho en la política, por eso me voy con Carlos, porque yo creo que a veces uno puede creer que le han montado un motín, 3 tweets en la plataforma hoy llamada X, cuando de pronto a lo mejor eso no es representativo de toda la sociedad. Yo no sé cómo se aprecia eso desde también un ámbito como el local, como el de Arucas. Pues es que precisamente eso me ha pasado a mí también, ¿no? Cómo efectivamente las redes magnifican un mensaje, pero sí que es verdad que igual desde mi óptica veo que falta el último paso, ¿no? Porque es cierto, la juventud se moviliza. Aquí en Canarias lo hemos visto hace pocas semanas, una gran movilización en contra del modelo turístico, liderada y movida por la juventud de Canarias. La juventud está, pero ahora hace falta que esté también en los lugares donde se toman las decisiones, y es que somos muy poquitos los que aquí estamos, y es que nuestro sistema, y como todos los sistemas, ¿no?, tienen unos mecanismos que son importantes que estemos. Tenemos que seguir reivindicando, evidentemente, tenemos que seguir explorando las nuevas maneras de comunicarnos y de ejercer la presión social, pero también tenemos que estar en los lugares de decisión, porque es definitivamente donde legislamos, donde aplicamos las normas y donde hacemos comunidad al final. La protesta, cuando digamos es en persona, genera primero una sensación mucho más fuerte de compromiso con la causa, y luego sobre todo genera como esa práctica, o sea, costumbre de participar, ¿no? El comportamiento político tiene mucho de que una vez lo he hecho y he visto que lo puedo hacer, digamos, es mucho más fácil que lo vuelva a hacer. Es mucho más fácil que alguien que ha votado vuelva a votar, es mucho más fácil que alguien que ha firmado una petición vuelva a firmar una petición, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, la participación en la calle tiene ese efecto como de socialización y de hacer que la gente se sienta empoderada, en plan, eso es algo que yo puedo hacer como para hacer oír mi voz. Y no es tan evidente que en redes sociales también pasa que una vez tú has expresado la opinión, es más fácil que tú la vuelvas a expresar, pero no es tan evidente que lo que se hace activismo en redes sociales tenga el mismo impacto en términos de empoderarte y de sentir que lo que estás haciendo es importante, ¿no? Y por lo tanto, pues habrá que ver hasta qué punto conseguimos generar una dinámica de participación que haga sentir empoderado a quien participa, en vez de hacerle sentir como cínico, que a veces la participación en redes tiene este punto un poco cínico de protestar por protestar sin ninguna sensación de que vaya a servir de nada, ¿no? Berta Barbet, investigadora social especializada en opinión pública y comportamiento político. Y yo creo que estábamos dibujando muy bien el panorama de los movimientos sociales, de lo que está externo a la política, de la capacidad de interconectarse, pero yo sí creo que estos años ha habido como un poco, entre comillas, una decepción con la capacidad de escucha que las redes sociales generan para la política. ¿Y por qué digo esto? Yo me acuerdo que cuando se produjo el 15M había incluso esta loca idea, de que de pronto podríamos tener ágoras virtuales que serían mucho más representativas y participativas de forma directa, para que esos ciudadanos que no querían votar simplemente una vez cada 4 años, sino sentirse más escuchados, pues habría como agregadores de preferencias, y en las propias plazas del 15M yo recuerdo que se utilizaban. Luego más adelante recuerdo un boom de aplicaciones móviles donde tú podías hablar, por ejemplo, con tu concejal, ¿no? Yo podía hablar con Carlos, y cuando él se presentaba hacía campaña y podía escribirle por ahí. Luego también las redes sociales, parece que a veces el político te está escuchando cuando lo lleva un community manager. Entonces yo no sé si a veces también no hemos creado una idea de escucha activa, pero que tampoco es tal, y me gustaría saber eso. ¿Cómo veis la capacidad real de la política de permear? Porque a mí también me consta que a veces esto de cosas de jóvenes parece como cosas de jóvenes, cuando a veces incluso es el drama de la clase media actual. Y es verdad que desde un punto de vista institucional sí que de un tiempo a esta parte cada vez se habla más de jóvenes y cada vez sentimos que institucionalmente estamos más presentes, pero claro, luego la capacidad real de cómo se te está escuchando, cómo se están escuchando nuestras preocupaciones. Nosotros el año pasado cumplimos 40 años como Consejo de la Juventud de España, y hicimos un evento y yo repasaba lo que pedía la gente que estaba en la Comisión Permanente, del Consejo de la Juventud de España hace 25 años, y no ha cambiado prácticamente nada. Es decir, hace 25 años que pedimos lo mismo, que hablamos de vivienda, que hablamos de salud mental, que hablamos de salarios, de precariedad, de prácticas no remuneradas, y seguimos igual, porque
como los jóvenes no estamos en el proceso de toma de decisión, como decía Carlos, como ahora mismo en el Parlamento Europeo solo hay 2 personas menores de 30 años, de 705, como en el Congreso de los Diputados prácticamente no hay jóvenes, los jóvenes siempre van al fondo de la lista, nunca van en puestos de posible salida, y cuando está terminando la legislatura, por cambios, entonces entra algún joven. Como esto pasa, no se nos escucha, porque no estamos presentes en el proceso. Entonces siempre parece que es lo de los mayores y luego lo de los jóvenes. Cuando nos sobra tiempo, cuando nos sobra dinero, cuando nos sobra recursos, cuando nos sobra tiempo en la agenda, vamos a lo que quieren los jóvenes. Como si nuestras preocupaciones fueran un poco de segunda división, ¿no? De hecho, hoy salía la noticia de que solo 3 de cada 10 personas jóvenes menores de 35 puede permitirse comprar una casa, ¿no? O ya ni hablemos de alquiler. Entonces, claro, ¿cómo no va a estar la gente desmotivada si cuando habla no se le escucha y cuando las administraciones, los políticos, y aquí lanzo el guante también a Carlos, hacen cosas, nunca tienen que ver con los jóvenes? Pues estoy totalmente de acuerdo y creo que bueno, y además, y Andrea apuntaba una cosa que me parece fundamental: somos la generación de la crisis, de todas las crisis. Nosotros no hemos vivido esa época de bonanza tan estupenda que vivieron las generaciones anteriores, ni estamos ahora en las nuevas generaciones a las que parece que se les está teniendo un poquito más en cuenta, ¿no? Nosotros somos esa generación perdida que se tuvo que ir a estudiar fuera o buscarse la vida quitándose títulos universitarios del currículum para poder entrar a trabajar de reponedor en un supermercado, y bueno, y no ha pasado nada, ¿no? Ya nosotros, bueno, ya el país nos ha amortizado. Sí que he ido a una manifestación, bueno, en concreto a 2, las 2 para lo mismo, para pedir la salida del propietario del Valencia. Yo no suelo ir a manifestaciones, sí que voy todos los años a la del 8M, pero es verdad que así de normal, como no sea que pase algo así muy fuerte, pues cuando se cambió la ley educativa o cosas así, pero vamos, no hay ninguna manifestación en la que yo participe activamente. He ido a manifestaciones a favor de la sanidad pública, a favor de la educación pública y del Día de la Mujer. Sí, he participado en varias. Durante el instituto hicimos algunas manifestaciones por temas de coordinación entre los institutos del pueblo, con todo el movimiento este del 8M y demás, pues también. Ahí estuvimos bastante activos, la verdad. Nunca he sido una persona que se movilice mucho, esto es cierto, pero sí que hay causas actualmente por las que saldría a la calle. Por ejemplo, la precariedad laboral, la subida de los alquileres, pues eso, sobre todo pues regulación de precios de alquiler, por ejemplo. Todo esto saldría a la calle por ello, claro. Las causas por las que saldría a la calle son sociales, también son políticas porque dependen mucho de mi ideología. Pues bueno, fundamentalmente yo saldría por las condiciones laborales. No creo que sea lógico o aceptable que estando en la Unión Europea nuestro salario mediano sea tan bajo, esté tan cercano al salario mínimo interprofesional. Y las causas por las que saldría a la calle, principalmente, pues la verdad es que las causas sociales, feministas, medioambientales, pero en general sí que de manera activa saldría a la calle para defender causas o denunciar actitudes, comportamientos que me parezcan que no vea correctos. No es el país que más sale a la calle, hay países mucho más que tienden mucho más a la movilización en la calle, Francia es especial, pero hay otros, pero tampoco somos uno de los países menos movilizados. Hay muchos países en los que la protesta de hecho es muy anecdótica y se reserva mucho a espacios muy extremos del escenario. En España vemos a cualquier partido político sale a la calle en algún momento, pues ya sea el 1 de mayo, el 12 de octubre, se sale bastante más, digamos, o salen grupos mucho más diversos que en otros países. Los jóvenes sí que es verdad que participan un poco menos en manifestaciones, pero para nada tiene que ver con que crean que es menos útil o porque la sientan poco útil. De hecho, son bastante optimistas sobre el potencial de la protesta como forma de cambio en política. Aunque crean en la protesta, muchas veces tienen menos oportunidades de ir porque se les llama menos o se sienten menos llamados a participar en las protestas.
Yo quería saber, Clara, porque tú al final estás muy focalizada en esos temas, vamos a decir, postmateriales, que obviamente el feminismo no es que sea una cosa etérea, también es tangible, los derechos de las mujeres tienen implicaciones prácticas. Si tú crees que ahí los jóvenes, en lo que vosotras movéis, vuestros contenidos, encuentran una forma de expresarse. Esto a mí me identifica frente a sentirme expulsado de otro tipo de canales y que estas son mis causas, ¿se encuentran ahí un resarcimiento? ¿Cómo percibes la interacción con tu público? Ese es el espacio de todos esos jóvenes. Creo que primero porque se sienten legitimados para hablar de esos temas, que no los sienten tan de otras generaciones. Creo que hemos crecido, ellos son más jóvenes que yo, soy un poquito más mayor, he pasado los 30, pero hemos crecido con esa generación de padres que muchas veces estaban ausentes, no porque quisieran, sino porque ellos también tenían que tragar con un trabajo que a lo mejor no era el que más les gustaba, pero tenían que tragar porque la situación tampoco era buena en aquel momento y tenían que sacar adelante una familia y tenían que ganar dinero y tenían que mantener una casa. Entonces, eso también se nos ha inculcado desde pequeños, ¿no? Lo de tragar. Es lo que hay, es el trabajo, son las circunstancias y eso es heredado y parece que tenemos esa percepción de que no se puede cambiar. Entonces, ¿dónde creo que puedo cambiar? En la otra parte. En los derechos de las mujeres, en los derechos LGTBQ+, en el cambio climático, en todas esas cuestiones que las sienten más cercanas. Entonces, creo que una de las grandes victorias de la juventud es abrir el abanico, más bien, abrir el abanico de todas las cuestiones que tenemos que poner sobre la mesa y de las que tenemos que hablar y que tenemos que batallar todas las batallas posibles, no una persona todas, pero que hay espacio para que podamos batallarlas todas. Y también quería volver a la idea del principio de si creéis que a veces este tipo de participación muy virtual no está disuadiendo de ir a la calle, ir a una manifestación. ¿Cómo veis todo esto? Como, no, ya he hecho un tuit, yo ya he cumplido mi papeleta de hoy. ¿Cómo percibís esto? Yo sí que creo que hay mucha gente que a lo mejor puede pensar que yo con mis redes sociales estoy haciendo todo y yo, por ejemplo, como persona que usa muchísimo las redes sociales porque están en mi día a día, también porque soy muy joven y como decía Carlos, parece que como que nos hemos criado con ellas, pero claro, yo lo acompaño de un trabajo detrás en el Consejo de la Juventud o en cualquier otro espacio. ¿Poner solo un tuit sirve? Pues seguramente no. Creo que lo que hay que cambiar, se peca mucho también esto, ¿no?, de la generación de cristal, esta frase tan manida y tan terrible, por querer cosas tan locas como trabajar unas horas normales y ganar un dinero decente para poder comprarte una casa. Vaya locura. Creo que tiene que haber un cambio de paradigma, simplemente es lo que quería decir, que no... ¿Puedes querer eso? Sí, y no pasa nada, no está mal. Mira, lo que decía Andrea a mí me abre una reflexión que también quería compartir con vosotros y es la cuestión del individualismo. Se dice que hoy en día somos más egoístas, más individualistas. Es que quiere trabajar poco y cobrar mucho. Es que pronto dirán, es que quiere comer y votar, ¿no? Esto todo como tan incompatible. Claro, son cosas que están encima de la mesa. Y yo quería saber eso, si creéis que somos una generación más individualista, más egoísta, porque de pronto somos los que estamos llenando las plazas contra el cambio climático, pero a la vez se nos dice que somos egoístas individualistas, que solo pensamos en nosotros mismos y que anteriormente la gente formaba parte de sindicatos y bueno, también habría que preguntarse si a lo mejor esas organizaciones clásicas no son las de nuestro tiempo o también han sido denostadas por el contexto de crisis económica. Es un debate, ¿eh? Creo que como generación, creo que lo podemos ser todo. Creo que muy necesariamente, además, llevamos una década prácticamente, sobre todo a nivel político, moviendo muchísimas políticas identitarias. Eso hay quienes consideran que efectivamente redundan, ¿no?, en ese individualismo de las personas y como de alguna forma, pues muchas veces también en el debate público dejamos de hablar de colectividad en base a eso, ¿no?, a cuestiones concretas de minorías, sobre todo cuando el discurso, de forma muy correcta, además, en mi opinión, pues incluye a las personas de los márgenes. Sí, podemos entender que, bueno, si solo hablamos de los márgenes, ¿qué pasa con la generalidad, no? Entonces, en ese sentido sí que creo que de alguna forma, pues la búsqueda personal que lleva cada uno, ¿no?, en esto de autodenominarse, en cuestiones de género, en cuestiones de la cuestión personal de cada uno, pues de alguna forma sí que ahonda en nuestro individualismo, pero que es que esto a la vez
convive precisamente con eso, convive con el movimiento ecologista, con el movimiento feminista, convive con esas reivindicaciones que nacen después del yo, ¿no? Vale, yo ya sé quién soy, ahora quiero vivir mejor, ¿no? Quiero estar en un entorno, y sobre todo con cuestiones como el ecologismo, ¿no? Que además parece que es bastante generacional con estas generaciones que ahora vienen justo detrás de nosotros, de decir, bueno, pero es que ¿dónde vamos a vivir, no? Si no va a haber planeta. Históricamente, los estudiantes universitarios han sido clave a la hora de conseguir derechos a través de las movilizaciones sociales. La primera protesta estudiantil en Europa fue en el siglo XIII, con las revueltas de la Universidad de París. Los estudiantes, hartos de que el acceso a la educación universitaria solo estuvieran las élites, desataron un motín que provocó una huelga de 2 años. Avanzados ya en el siglo XX, en 1968, un grupo de estudiantes de la Universidad de Nanterre, también en París, protestó por la segregación por sexos que había dentro de la universidad. Esta protesta terminó siendo la mayor huelga general que ha habido en Francia, conocida como el Mayo del 68. Los estudiantes españoles también se unieron a estas manifestaciones, que acabaron cuando el régimen de Franco impuso el estado de excepción en enero de 1969. En España no era la primera vez que los estudiantes se enfrentaban al régimen. Ocurrió en el 66 con la Capuchinada, cuando el Sindicato de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, una organización clandestina y antifranquista, convocó una reunión para aprobar sus estatutos fundacionales. Las protestas fueron protagonistas durante la transición, aunque el asesinato de varios estudiantes durante aquellos años dejó más inactivas las propuestas universitarias, pero volvieron con fuerza durante los 2000. Quizá una de las que más se recuerde por su importancia fue la que protagonizaron los llamados indignados el 15 de mayo de 2011. Miles de jóvenes acamparon en diferentes plazas de España durante días a modo de protesta por la situación política que vivíamos en nuestro país. El 15M supuso la entrada en las instituciones de nuevos partidos políticos que acabaría en parte con el bipartidismo. Yo creo que el 15M sigue siendo muy importante en la sociedad española en la actualidad en 2 sentidos. La primera es que creo que supuso un cambio muy importante en la forma de organizarse, especialmente en los partidos políticos, ¿no? Ahora tenemos partidos políticos con mucha más democracia directa, muchas más primarias, muchas más decisiones tomadas, digamos, con elecciones o con votaciones. Y luego el segundo elemento en el que el 15M sigue siendo bastante importante es que influenció muchísimo a una generación que se socializó mucho políticamente en ese momento, que digamos serían seguramente los millennials, y son una generación que seguramente por haber vivido ese debate de forma muy viva en un momento muy clave de su formación de opiniones, es una generación bastante más crítica y escéptica sobre cómo funciona la democracia y sobre hasta qué punto tienen la capacidad de influir en la sociedad. Sacaba, Carlos, el tema de la cuestión identitaria, porque yo creo, y ahí me voy contigo, Clara, creo que sí que es cierto que sobre todo los que hacéis activismo de derechos civiles, como tu caso el feminismo y demás, parece como que se ha establecido una dicotomía donde hablar de lo identitario, que es en este caso, ¿no? La defensa de los derechos de la mujer, es mucho ego, mirarse el ombligo, y de pronto se produce una especie de competición de víctimas, porque si tú eres mujer a lo mejor hay otro que ha sufrido más que tú porque era trans o era LGTBI, y dentro del propio movimiento parece que a veces también están compitiendo, no, yo he sido más víctima que tú. Cuando dices, a ver, la conquista de los derechos de uno no creo que le quite la conquista de los derechos de los otros. ¿Qué es lo que te devuelve a ti la lectura de este fenómeno que se nos critica a veces? Es que sois muy identitarios. Claro, ¿por qué es negativo el primero, ser identitarios, ¿no? Eso es lo primero. Yo creo que interesa mucho lanzar o que calen ciertos mensajes, ¿no? Sois muy individualistas, sois muy identitarios. Está bien que para determinadas personas, ¿no? Que la gente de a pie reciba ese mensaje y lo haga suyo. Es verdad, es que yo soy muy individualista, es que yo soy muy egoísta, es que yo soy muy... En fin, pero no es la realidad. Tú puedes tener tus etiquetas, puedes tener lo que te defina, pero eso no significa que tengas que ir en contra de nadie, eso no significa que no puedas estar asociado con otras personas que están pasando por lo mismo que tú. Yo creo que el feminismo no es una cosa, no es un club en el que se te da la tarjeta de socio con unas instrucciones en las que si no cumples con esas instrucciones ya estás fuera del club. No. Precisamente ahí cabemos todas, todos, todes. Lo que hay que hacer es luchar. Y yo quería precisamente hablar de eso, ¿no? Del individualismo. También nos ha llevado a veces a la percepción de que en la propia derecha se han abierto 2 corrientes, me da a mí la impresión. Por un lado,
tenemos una especie de ultraderecha que se encuentra a gusto en la ruptura de esos lazos sociales. Yo creo que hay una ultraderecha que incluso ataca a los sindicatos, ataca el asociacionismo o incluso la propia cultura, porque ve que atomizando la sociedad es una forma de que cale mejor su discurso, aprovechando toda esa situación, incluso los lazos entre el propio trabajador con la empresa. Es una derecha muy, de atomizar al individuo, pero luego también tenemos otra derecha, que yo diría que es más como la corriente liberal de tú haz lo que te plazca, desentiéndete de todo y no, tú vive tu vida y pasa de los demás. Antes decía Andrea que ella no aprecia en su entorno ese tipo de actitudes porque la gente a su alrededor es muy participativa, pero seguro que te las has encontrado, ¿no? Yo no sé si cómo tú te diriges a esa gente que te da la impresión de, bueno, es que parece que no son conscientes de que esto o nos movemos o no cambian las cosas. Sí, por supuesto que me he encontrado. De hecho, en las últimas elecciones, Vox llevaba en su programa electoral cerrar las agencias meteorológicas y los consejos de la juventud, todo junto porque, bueno, no sé cuál de las dos puede ser más peligrosa para la sociedad. Nos lo hemos encontrado y esto de que las asociaciones no sirven para nada, que somos un chiringuito, ¿no? Como toda esta idea que se habla de sindicatos, incluso de asociaciones civiles, sociales, que es las que forman en su gran mayoría el Consejo de la Juventud, organizaciones como Cruz Roja, como ASDE, que se encargan, o como estudiantiles. Se quiere decir que claro, que exista esta idea detrás de que las organizaciones que representan a colectivos, que son las que realmente tienen que enfrentarse en el día a día al gobierno, a la administración y a reivindicar un poco y a poner el acento en esas cosas que no se están haciendo bien, porque no se hacen bien cosas todos los días y es normal, ¿no? Claro, que exista esta idea es muy peligrosa y a nosotras también nos preocupa mucho, sobre todo porque es una idea que también se está moviendo muy bien en redes sociales, muy bien en TikTok, muy bien entre las personas más jóvenes, los jóvenes muy jóvenes, las personas que incluso todavía no tienen 18 años, y se está calando muchísimo este mensaje. Entonces, claro, nos preocupa mucho. Lo veo exactamente igual, ¿no? Con preocupación. Al final, en mi municipio, por ejemplo, en las últimas elecciones también Vox consiguió la representación de 2 concejales y claramente pues en un discurso un poco práctico, ¿no? Y es que al final el mundo municipal pues es el mundo de la política tangible, ¿no? Es la política de kilómetro cero, la del vecino que te toca la puerta, la de la acción concreta, ¿no? Haces algo que tiene una repercusión directa y tangible. Entonces, claro, llegan con un discurso evidentemente nacional, inaplicable porque no tenemos ningún tipo de competencias en materias pues como por ejemplo la inmigración, ¿no? Que es una de sus bestias negras, o por ejemplo lo que hablábamos, ¿no? En contra de estas políticas identitarias, cómo lo niegan todo. Y es que, bueno, desde que se incorporaron a la actualidad, la mayoría de sus intervenciones en los plenos pues han ido siempre referidas a que por qué ponemos la bandera del orgullo en el mes de junio. Es decir, siempre son cuestiones pues que van en esa línea que insisto, pues no tienen ningún tipo de repercusión real en los vecinos y vecinas. En relación a si sirve de algo salir a la calle a realizar protestas, yo creo que es una herramienta más que tenemos la población para poner voz a lo que sentimos, para quejarnos. Es una manera de presión que puede ser muy eficaz. Sí que creo que sirve salir a la calle a protestar, al menos para poner en el foco temas importantes, que al menos se vean en los medios y que de una forma u otra llegue a todo el conjunto de la sociedad, se pueda hacer presión de alguna forma para que los políticos actúen sobre el tema. Personalmente creo que no sirve para mucho. Creo que evidentemente hacer bulto y que la gente, las personas de altos rangos, ¿no? y poderes vean que es un tema importante, es para lo único que sirve. Pero creo que en verdad hay muy pocas cosas que hayan cambiado en el siglo XXI debido a manifestaciones. Nos quejamos mucho de participaciones en guerras, de retirada de derechos y cosas así, y solamente entran en el panorama político a nivel callabocas. Sí creo que sirve de algo salir a la calle a manifestarse, porque es la única forma de que te escuchen y de demostrar que no estás de acuerdo con lo que hay.
¿Y tú crees, Carlos, que desde el mundo local hay gente que se está un poco descolgando, ¿no? Porque al final el ayuntamiento, el municipio es la institución de más cercanía al ciudadano. ¿Tú crees que a lo mejor de estos discursos se está generando desconfianza o la gente se está descolgando de las iniciativas vecinales o de la participación en los espacios comunes? Sí, totalmente. La política municipal, en contra de esa opinión que también se genera en redes, pues es una política bastante cercana, en la que hay además bastantes mecanismos para conectar y para que los vecinos, espacios donde los vecinos y las vecinas pueden venir y participar, ¿no?, de forma activa. Y vemos que estos espacios menguan cada vez más. Y no por falta de información, ¿no?, sino por ese hartazgo o quizás porque no entienden que ya esos espacios no son útiles, porque bueno, al final somos más de lo mismo, ¿no? Somos eso que de alguna forma vamos a contarles un cuento chino, pero que desde luego no nos interesa mejorar ni cambiar su situación. ¿Y tú, Clara, cómo crees que se puede invitar a que la gente sea más participativa, ¿no? Porque al final vosotras tenéis mucho engagement, que se dice ahora, tenéis mucha capacidad de atraer y de mover. ¿Qué es lo que crees que hace que la gente tenga ganas de estar enganchado a unirse a una causa? Pues creo que lo primero es que se tienen que ver representados. Eso es fundamental. Tienen que ver sus vivencias expuestas, sus problemas, sus complicaciones, lo que les está rondando, o incluso tienen que ver a alguien como ellas mismas representadas en un lugar en el que no se suelen ver representadas. O sea, para nosotras la visibilización y representación es la base de todo, aparte de la escucha activa que comentabais antes, que es verdad que hablamos mucho de la escucha activa en política, cómo se hace, pero también hay una escucha activa, por ejemplo, en un medio. Nosotras la ejercemos con todos los millones de mensajes que nos llegan, con todos los comentarios, y damos una respuesta a ello, ya sea a través de contenidos o de iniciativas que nos piden porque las necesitan, o a través de preguntas directas a la comunidad. Entonces yo creo que lo primero es que se vean representadas. Esa es la mejor forma para que conecten. Y luego quería recoger una frase que has dicho antes porque me ha gustado mucho ese tema, que es el de no, estas derechas que te invitan a que tú tienes que hacer lo que quieras y que entonces eso está bien. Y claro que está bien, ¿no? A todo el mundo le gustaría hacer lo que quiera, ¿no? Pero creo que eso engancha directamente con que nos quieren solas. Pero no estamos solas, la realidad es que no lo estamos. Y aquí me gustaría romper una lanza llevándomelo a mi terreno, porque creo que se pone muy poco en valor las asociaciones de mujeres. Esas asociaciones también están ahí y nosotras las ponemos mucho en valor porque están completamente invisibilizadas, porque quizás no están contribuyendo económicamente, eso es lo que nos creemos, claro, a la sociedad, porque por ellas se pueden hacer cosas. Entonces, creo que todas esas mujeres, en este caso, necesitan estar incluidas, necesitan estar representadas, y para poder salir y poder pedir, alguien también tiene que dejarles ese espacio. Entonces, creo que esa es la clave. Representación, visibilización y, por favor, que pongamos muchísimo más en valor todo ese trabajo no visible que hacen y han hecho siempre tantas mujeres y que seguirán haciendo, la verdad. A mí me interesa también vuestra gestión personal del asunto, ¿no? Porque al final dedicáis muchas horas a ayudar a otros, que es altruista, es magnífico y es elogiable absolutamente. Pero esto también va a cuenta de la vida personal. Participar es un plus y es costoso. Y ni siquiera a veces es hacerlo desde una conferencia o un tuit. Yo entiendo que os tenéis que patear calles, ¿no? A veces tenéis que hablar con gente, tenéis que montar vídeos, tenéis que... O sea, yo creo que hay todo un tema del coste personal de participar que vamos, que si no lo ponéis vosotros, no parece que no lo pone mucha gente. Quiero saber eso, ¿cómo se gestiona la vida? Pues me gusta mucho esta pregunta porque creo que es una cosa súper invisibilizada y además es una cosa que a mí personalmente, como Andrea, que tiene 24 años, se acaba de hace un año y medio se mudó a una ciudad que no es la suya, una ciudad como Madrid, es algo que ahora en lo personal me afecta, ¿no? Porque, claro, yo empecé con 14 años. Yo llevo 10 años sin parar. Y para mí estar a este nivel de voluntariado y de trabajo en asociaciones
ha implicado muchísimo. O sea, ya no solo que efectivamente no vivo con mi familia, como muchas cosas básicas que nos podemos que nos podemos imaginar, perdonad, es que yo hace no sé cuántos años que no estoy en las fiestas de mi pueblo. Por ejemplo, no puedo ir a las fiestas de mi pueblo porque son en septiembre y siempre hay algo. Yo nunca puedo ir al cumpleaños de mi prima pequeña y me dice, Andrea, ¿este año vas a venir? Pues no, cariño, porque tenemos este evento. O 6, 7 fines de semana seguidos, cada fin de semana en una ciudad diferente. Y es muy guay porque la gente te dice, qué guay, Andrea, ¿cuánto viajas? ¿No? Porque lo ven en redes sociales. Y es como, sí, por supuesto, yo estoy súper agradecida. Pero hay un coste personal, hay un coste de dejar una parte de tu juventud para poder representar a la juventud, que es algo que cuando lo piensas dices, jope, pues que para representar a la juventud tengas que perder una parte de la tuya, a mí es una cosa que también me afecta. ¿Y tú, Carlos, cómo lo ves? Porque en tu caso tienes que darle la mano a mucha gente, besar muchos niños, ¿no? Lo que hacéis los políticos en campaña, ir a manifestaciones, poner pancartas, porque claro, antiguamente ser político también era una cosa muy física, uno iba a los sitios, ¿no? Iba a parar un desahucio, o todavía ahora a veces, ¿no? Incluso el activismo pasa por eso, uno tenía que patearse y colocar los carteles de su partido político. ¿Tú cómo lo vives, esta gestión de la vida frente al activismo? Pues ojalá tener una vida, la verdad, porque es exactamente así. Al final ni siquiera tengo horario, mi horario es todo el tiempo. Entonces tengo una agenda de que todos los días se va rellenando con cosas. Yo simplemente a primera hora de la mañana voy revisando las cosas que tengo ese día y es un poco cómo van transcurriendo los años. En ese sentido, pues se siente mucho lo que decía Andrea, el problema de perder un trocito de ti, ¿no? Para ganarlo por los demás. Es que no puedo estar más de acuerdo, porque es que yo en el caso de las fiestas de mi pueblo no tengo ese problema porque las coorganizo. Tienes suerte. Pero es cierto que evidentemente soy el único primo que falta siempre a las reuniones familiares, el único amigo que a última hora no puede ir, el que siempre se descuelga de los viajes, porque al final la agenda es la que te marca absolutamente tu vida. Y en la vida municipal, además, donde ni siquiera en los espacios uno intenta generar espacios, ¿no? Pero es muy complicado porque a veces estás pues con tus amigos, ¿no? Pues en una terraza disfrutando un poco de la tarde, pero aparece alguien con un problema y lo tienes que atender, porque es que está feo que el concejal te diga, no, perdona, eso ya el lunes, es sábado, no estoy en horario, no, tienes que atender a esa reclamación. Y eso al final pues también te hace que de alguna forma no puedas desconectar nunca del todo de la responsabilidad. Evidentemente, y lo opino igual, es una cosa extremadamente bonita. Yo me siento muy agradecido del trabajo que desempeño. Para mí es una responsabilidad y es un honor, y doy el 200% de mí, pero soy consciente que también está teniendo un coste a nivel salud, por supuesto, pero también a nivel personal, ¿no? Y tú, Clara, porque al final, el otro día me decía un amigo que dice que qué esclavo esto de generar contenido, ¿no? Porque hay que hacerlo todo el rato, porque tus seguidores, seguidoras estarán esperando que tú les vuelques ahí todo vuestro trabajo, vuestros vídeos, vuestras entrevistas, vuestras apreciaciones, y eso es como alimentar a un niño. Pues sí, 100%. Yo iba a decir que lo mío es un poco diferente, pero que yo me siento muy privilegiada porque a mí me pagan por esto, quiero decir, que es mi trabajo, y yo me siento muy privilegiada por poder hacer de algo en lo que creo realmente mi trabajo. ¿Las redes sociales son esclavas? Sí, no es ninguna exclusiva. Pero creo que más allá del estar publicando algo o produciendo, es más una esclavitud mental, porque yo, que además, hablando de bebés, acabo de ser madre, o sea, tengo un bebé real y otro bebé que es Frida. Entonces, a lo mejor estás a las 11 de la noche ya durmiendo a uno y con el móvil en la mano diciendo, bueno, lo que acaba de pasar, pero ¿cómo no voy a dar esta exclusiva? ¿Pero cómo no voy a hablar de esta noticia sobre la menstruación, que es súper relevante y que a nadie se le ha ocurrido en el mundo, en la historia? Tienes que aprender también, como decía Carlos, a parar. A parar. Y una última pregunta muy breve que os quería hacer, ¿no? Porque al final los tres estáis muy expuestos, que es cómo percibís vuestra persona frente al personaje que a lo mejor pueden apreciar los demás, ya no solo en las redes, sino en los círculos donde os movéis. ¿Cómo tenéis esa relación entre la persona y el personaje de representación que sois? Sí, muy brevemente cada uno.
Yo muy brevemente, como Andrea, la mayoría de mis ideas concuerdan siempre con las del consejo, pero claro, yo llego a un sitio y yo no hablo como Andrea, a no ser que sea en un tono personal, yo hablo como presidenta del Consejo de la Juventud y tengo detrás que respaldar a las entidades y al posicionamiento que hemos aprobado. Y es verdad que a veces en redes lo llevo un poco mal, porque además yo que soy mucho de redes y de intentar conectar con el público Z y yo poner en mis stories canciones de Taylor Swift, de Hannah Montana, intentar siempre darle como mi punto personal, a veces llega un punto en el que digo, bueno, Andrea, ya se ha pasado mucho el personaje de mujer joven, diva, que está haciendo mil cosas, vamos a volver un poquito también a la Andrea que necesita parar, porque como decían, si no paras, si no dices que no, te come el personaje, total, te come la vida en Madrid y te come el estrés, básicamente. Y tú, Carlos, porque al final, claro, uno tiene sus ideas que no siempre encajan perfecto con las del partido o con las iniciativas que lleváis a cabo en el ayuntamiento. ¿Cómo es esa relación persona-personaje? Pues es complicadísima. Me pasa igual que Andrea. Yo de cada 4 historias pongo una canción para que la gente sepa que estoy vivo, que soy yo, que estoy debajo del personaje. Pues es exactamente así. Es cierto que además a nivel personal, pues mis ideas personales suelen ser las de mi partido y en ese sentido pues facilita mucho la acción. Pero sí es cierto que, y además ahora incluso con el clima, ¿no?, de la polarización en el que parece que tienes que tener una opinión de todo y además de manera súper rápida y en todas tus redes y tal, pues a veces es como muy complicado, pero bueno, con el tiempo vas aprendiendo eso, a separar, a llegar a casa, a quitarte la chaqueta, a quitarte la careta, te metes en la ducha, una copita de vino y mañana es otro día. Sí, yo creo que lo tengo un poquito más fácil porque al final yo no tengo un puesto institucional, entonces yo me pongo mi mascarita de periodista y ya está. Y además yo soy muy introspectiva y en contra de lo que puede parecer, en mis redes personales, en mi vida personal, cero. O sea, no estoy dentro de redes sociales. Luego me pongo mi otra careta, la de trabajar en Frida y pues también, como decía Carlos, da la casualidad de que mis valores son los mismos que intentamos exponer en Frida, con los que hacemos todos nuestros contenidos. Por lo tanto, me siento muy a gusto dando esa cara y haciendo esa representación. Pero luego yo me voy detrás y me meto en casa y aquí no se me ha visto. Pues bueno, os voy a dar las gracias a los tres. La verdad que ha sido un encanto, un gozo escucharos y ojalá que esto motive a muchas de las personas que nos escuchan a querer participar, aunque también desde el realismo, desde lo que esto aporta. Y la verdad que sí, que tenéis que parar, tenéis que descansar, pero gracias por la labor imprescindible que hacéis para que avance la sociedad. A vosotras. Muchísimas gracias, es un placer. Muchas gracias. No se vale. Y hoy, en Selfie a los 30, hemos aprendido que pensar fuera de la caja, las ganas de cambiar lo establecido de pequeño, igual te lleva un día a fundar un medio feminista, a ser concejal de tu pueblo o a llevar una asociación juvenil. También que las redes sociales han hecho mucho más fácil la dinamización de la participación en las causas sociales y políticas, pero eso no quiere decir que los jóvenes solo estén en el entorno virtual frente a unos abuelos que pisaban la calle para defender sus derechos. Lo cierto es que mucha de la juventud se planta frente a esa idea de que están más atomizados, que son más individualistas, sino que a la vez el problema es que la política no sabe cómo acercarse a ellos o representar sus preferencias. Es más, para participar, reconocen que a veces tienen que renunciar a parte de su vida privada para ser la plataforma que impulse a otros a formar parte de lo colectivo. Y en definitiva, todo ello les compensa, aunque no sean superhéroes y no siempre puedan cambiar el mundo tanto como les gustaría. Selfie a los 30 es una producción de Ser Podcast dirigida y presentada por Estefanía Molina. Producción, Gemma Jiménez. Coordinación, Ana Alonso. Realización sonora, Carlos Higueras. Puedes escuchar Selfie a los 30 en Ser Podcast o tu plataforma favorita.